La pregunta es, bueno, las vacunas en las escuelas, la vacunación está vigente hasta el 28 de junio. ¿Cuál es la información que reciben los padres sobre estas vacunas que se dan en las escuelas? ¿Por qué en la escuela? Y también la controversia por la vacuna contra el HPV, el tema de las vacunas obligatorias, el tabú de vacunarse, el error también que se cometió en una escuela en Toledo Chico de un niño que se vacunó sin el consentimiento de la madre. Bueno, muchos temas para hablar sin duda con el subsecretario de Salud, Jorge Kian, que ya nos acompaña esta mañana. Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Cuándo se empezaron a vacunar en las escuelas? Hablábamos de que años atrás esto era una práctica bastante común. Sí, y actualmente también en algunos otros países es una práctica que la Organización Panamericana de la Salud apoya, porque fundamentalmente con estos movimientos antivacunas que han surgido en el mundo, es bueno que la gente converse de las vacunas. Ese hecho mecánico de llevar al vacunatorio, te vacuno y me voy, bueno, capaz que es una buena estrategia, pensamos que sí, enviarle una información a los padres sobre qué vacunas van a recibir. Los padres reciben la información, tienen que autorizar sí o no, porque claro, tienen que autorizar porque no se vacunan en el vacunatorio, se vacunan en las escuelas. Los maestros han participado de información para saber por qué esta estrategia, y los propios niños. Yo he participado en alguna escuela cuando se ha ido a vacunar y los propios niños discuten entre ellos, ¿por qué a vos no te dan una? ¿Por qué te dan otra? Bueno, todo eso significa para el Ministerio de Salud la importancia que le damos a esta estrategia que salva tantos millones de vidas en el mundo. Y déjeme decir que pensamos que el sarampión en nuestro país está bloqueado por la cantidad de vacunas que la población ha recibido. Y esto es un gesto de la población, que las vacunas se pusieron a disposición y tuvimos que comprar más porque nos quedamos sin vacunas. El hecho de utilizar la escuela pública como plataforma, el alcance que tiene, creo, hace que las vacunas lleguen a personas que de repente no hubieran llegado de otro modo, ¿verdad? Sí, ustedes saben que específicamente esta vacuna se diseñó pensando en el cáncer de cuello uterino, que en el 99.9 de los casos está relacionado con el virus del papiloma humano. Pero ¿quiénes son las mujeres que más desarrollan cáncer de cuello uterino y más mueren? Las más desprotegidas de la sociedad, las que no van a la consulta, las que no se hacen el Papá Nicolau. Y por eso nuestra estrategia empezó por vacunar en las escuelas de contexto crítico, pero después dijimos, no, todos los niños tienen el mismo derecho, así que vacunamos en todas las escuelas, públicas y privadas. Pero esa es una realidad de todos los países. Las mujeres más desprotegidas son las que más sufren esta enfermedad. Doctor, corríjame si la información que manejo es incorrecta. Dígame. ¿Por qué se hace la primera dosis de la vacuna HPV en las escuelas y no la segunda? ¿No sería una manera de garantizar la efectividad de esa vacuna? Digo, porque usted mencionaba el tema de facilitar el acceso y todos sabemos que la vacuna del HPV, lo importante es darse, ahí corríjame también, Dos dosis. las dos dosis. Pero se da, esto dicho con respeto, una especie de contrasentido de la primera se da en la escuela y la segunda hay que ir al vacunatorio. Tenemos la explicación y le agradezco la pregunta. El año pasado dimos las 2 dosis en las escuelas. Este año íbamos a empezar con el mismo mecanismo, a partir de abril, mayo, empezar en las escuelas y dar la segunda dosis a fin de año. Pero nos pasó que vino el problema del sarampión y tuvimos que utilizar todos los vacunatorios y todos los vacunadores para dar esa cantidad de dosis que yo le decía anteriormente, que fue la vacuna del sarampión. No podíamos, con la cantidad de personal que tenemos y la cantidad de recursos que tenemos, hacer las dos estrategias. Por lo cual dijimos, bueno, lo más grave que nos puede pasar es una epidemia de sarampión. Utilicemos todos nuestros recursos con esta vacuna. Y se corrieron como 2 meses y eso pasa que la vacuna del HPV es cada 6 meses, por lo cual este año, el año pasado no lo hicimos. Fue como usted dijo y nos parecía lo más correcto. Pero este año decidimos correr la vacuna del HPV y por lo tanto la segunda cae después de los 6 meses cuando ya se terminaron las escuelas. Pero usted tiene razón, nos hubiera gustado hacerla igual que el año pasado. Bien. Pero bueno, confiamos, se está buscando un método a través de la electrónica, una app para avisarle a los padres cuando le toque la segunda dosis a través del celular, algún método de eso está buscando la gente de inmunizaciones. Bueno, a través de las propias maestras, ¿no? En este caso, sí, ya que son las escuelas, pueden ser también vectores de esa información. Pero vayamos al tema de la polémica, ¿no? De esta vacuna del HPV, que vamos a recordar que no es obligatoria ni para niñas ni para varones, pero que se está ofreciendo en las escuelas con esta estrategia.
Algunos hablan de que su eficacia no está comprobada. Usted es médico, así que nos va a dar información desde ese punto de vista, de que protege contra algunas cepas, pero no la más importante, ¿no? Provocadora o potencial provocadora del cáncer del cuello de útero. ¿Qué pasa con toda esa información que circula y que, bueno, después los padres, ¿no?, tienen sus dudas, tienen sus preguntas y quizás no tengan autoridad o no tengan a una autoridad que les conteste con... Bueno, empecemos por el principio. Esta vacuna no está en fase de experimentación. Eso que se ha dicho está incorrecto, por lo menos incorrecto. Ya se dieron más de 300 millones de dosis en el mundo de esta vacuna. En segundo lugar, esta vacuna comenzó, como usted decía, el virus del papiloma humano es responsable del 99.9% de los cánceres de cuello uterino. La vacuna que se utiliza en el Uruguay y que se utiliza en la mayor parte del mundo tiene 4 serotipos, 2 de los cuales, el 16 y el 18, están relacionados con el 70-72% de los cánceres de cuello uterino. Desde el Ministerio siempre hemos dicho que para hacer desaparecer o disminuir grandemente el cáncer de cuello uterino son 3 estrategias fundamentales. Educación sexual, porque el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. En segundo lugar, la vacuna. Y en tercer lugar, los controles con el Papá Nicolau. Si se utilizan esos 3 métodos, estamos seguros, no el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, que el cáncer de cuello uterino puede desaparecer, porque es un cáncer visible a través de los exámenes. Claro, pero ¿qué pasa con esa información que también se dice de que en algunos países se la había autorizado y después dieron marcha atrás y se la prohibió? ¿Qué pasa con esos miedos que también se suscitan desde distintos grupos antivacunas? Sí, esto es cierto. Hay un país en Japón que por lo menos ha disminuido, no está prohibida, ha disminuido porque hubo una serie de eventos no bien tipificados que la Organización Mundial de la Salud no los tipificó claramente como eventos adversos. Pero bueno, ese país decidió. Pero frente a eso, digamos que Estados Unidos, toda Europa, Australia, Nueva Zelanda, casi toda América Latina están vacunando a sus niños. ¿Y qué pasa con esos casos de efectos adversos en nuestro país? ¿Hay un registro concreto? ¿Se puede acceder a esa información? El Ministerio de Salud en el Departamento de Inmunizaciones recibe todo lo que son efectos adversos vinculados a las vacunas. Déjeme decir que todas las vacunas tienen efectos adversos. Y para poner un ejemplo muy claro de lo que está pasando ahora con la vacuna de sarampión, si usted hace la enfermedad del sarampión, puede tener una encefalitis, que es lo más grave, una de las cosas más graves que da el sarampión. Cada 2.000 enfermos hay un caso de encefalitis. Si recurre a la vacuna, cada 2 millones de dosis hay un caso de encefalitis. Al que le toca la encefalitis por la vacuna, le tocó el 100%, es verdad. Pero comparado con lo que pasa con el sarampión y con las muertes que causa el sarampión, bueno, con la vacuna HPV pasa lo mismo, con una diferencia. La vacuna de HPV se propuso en principio como para evitar el cáncer de cuello uterino. Empezamos a vacunar en el 2006 en Estados Unidos y en algún otro país de Europa a las niñas de entre 9 y 11 años. Para que esas niñas tengan cáncer de cuello uterino, tienen que pasar por lo menos 30 años. O sea que se va a demostrar que la vacuna protege contra el cáncer de cuello uterino aproximadamente en 30 años. ¿Qué se ha visto en estos 10 o 12 o 13 años que llevan las vacunas en esos países? 2 cosas se han visto claramente. Primero, la disminución de la circulación del virus, de estos virus 16 y 18, que son provocadores de cáncer de cuello uterino, disminuyó la circulación entre los vacunados. Reiteramos que se transmite por relaciones sexuales, ¿no? Por transmisión sexual. Es una infección de transmisión, pero no hace falta penetración. Muchas veces incluso con las manos se transmite el virus. Así que la disminución de la circulación del virus. Y a través de los exámenes de Papá Nicolau se ha demostrado que ha disminuido la presencia de lesiones precancerosas, así se llaman, en las chicas que han recibido la vacuna del Papá Nicolau. Así que es cierto que todavía no podemos decir que evita el cáncer de cuello uterino, pero es cierto que disminuye las condicionantes que llevan al cáncer de cuello uterino. Así que creemos que vamos no el Ministerio de Salud, por favor, que el mundo va en una buena dirección. Pero sobre mi pregunta de los efectos adversos notificados, ¿ustedes tienen un registro? Exactamente, el Departamento de Inmunizaciones recibe muchos no se reciben, porque ¿cuáles son los efectos más frecuentes de las vacunas? Dolor, tumefacción
en el sitio de la inyección, y a veces fiebre, a veces un poco de náuseas, un poco de vómitos, de todas las vacunas, del HPV también. Pero no se hacen campañas de vigilancia activa, es decir, no van a cada vacunado, pero tiene efectos adversos igual que todas las vacunas. Un caso que estuvo relacionado con un evento adverso fue famoso. Y sí, el lo de la puedo hija de la decir senadora. públicamente. Si hablé yo con la senadora en el Parlamento. Verónica Alonso. Sí, la niña por suerte evolucionó favorablemente. Ahora, no está absolutamente demostrado que fue La vacuna. vinculado por la vacuna. Con respecto a la situación de Toledo Chico, las autoridades de primaria dicen que, bueno, que ellos brindan el soporte, la plataforma que es la escuela pública para dar esas vacunas, pero que el error en este muchacho que se lo vacunó contra la opinión de los padres surgiría de los funcionarios que, bueno, que estaban... ¿Qué surge de la investigación? ¿Qué pasó Bueno, allí? sí, es un error... ¿Administrativo? ¿Es un error? No es un error técnico, se vacunó cuando no tenía indicación de vacunarse. El ministerio lo primero que hizo en ese caso fue pedir disculpas, porque no fue ponerse por sobre la voluntad de los padres. Nosotros tenemos más de 40.000 dosis administradas en las escuelas y este fue el segundo error. El año pasado hubo un error y este año... El error médico, y así se llama, es una de las causas más frecuentes de problemas en la medicina. En este error no va a dar problemas porque es una vacuna, pero esto podría haber sido un medicamento que se da incorrectamente. Así que lo primero es solicitar disculpas y lo segundo es tratar de corregir lo que pasó para que no se repita. Esa es la fundamentación del error médico, evitar que se repita en el futuro. Porque además no fue hecho con no fue hecho con malicia, fue un error con los papeles. Yo para hacerle una pregunta de otro tema, pero antes, la información esa, ¿se carga en el sistema o no? Acá está La el información de quién formulario, se ¿no? vacuna. Que se le entrega a los ¿La información padres. de qué? ¿De quién se vacuna? Claro, por supuesto. En este año tuvimos la ¿Queda en la colaboración... historia clínica? No, en la historia clínica no, queda en el carnet de vacunas. Tenemos un carnet de vacunas que pronto se incorporará a la historia clínica electrónica, pero el carnet de vacunas del Uruguay es uno de los orgullos que tiene Uruguay porque la información está nominalizada, es decir, se sabe quién recibió cada vacuna en qué lugar. Y este año tuvimos la ayuda del Plan Ceibal y todos los vacunadores tienen una ceibalita para ingresar los datos en el carnet de vacunas de los niños uruguayos. Así que queda registrada. Sobre otro tema tengo para preguntar yo. Para ir ya al Sí, final. porque aparte estoy recibiendo algunos mensajes de padres y eso. ¿Cómo viene la evolución del tema de la gripe? Me hablan de algunos centros de emergencia un poco saturados y de una explosión del fenómeno de la gripe, que es verdad que es habitual en esta época, pero de algunos servicios un tanto saturados por el tema de la gripe. No tengo esa información. Lo cierto es que ya empezaron los primeros fríos, o por lo menos estos días de clima cambiante, ya están circulando los primeros virus respiratorios. Fundamentalmente lo que pasa habitualmente, aparece el virus respiratorio sincicial, que afecta mucho a los niñitos pequeños, sobre todo a los menores de 2 años, y tras eso vienen otros virus respiratorios, adenovirus y otros más, y por último aparece el virus de la gripe. Ya tenemos noción de que algún virus de la gripe está circulando en el país. No tenemos la información de que estén saturadas las emergencias. Sí que ha empezado a aumentar los casos respiratorios, vuelvo a repetir, en niños sobre todo, y algo en adultos. Y ya llevamos administradas 480.000 dosis aproximadamente de la vacuna de la gripe. Nosotros compramos 600.000 este año, o sea que quedan pocas vacunas ya, por lo cual a los grupos de riesgo, mayor que riesgo serían- aconsejamos que se vacunen. Que serían, lo a ver antes si los posible. puede reiterar, Con mucho decía gusto. que casos en niños ya se están viendo de esta gripe. Sí, pero no es el mismo virus. Pero es bueno que los niños de 6 meses a 5 años reciban la vacuna, mayores de 65. Al personal de la salud, que todavía no está vacunado correctamente, y yo siempre digo que son 3 las razones por las cuales el personal de la salud se tiene que vacunar. El primero, para no enfermarse en los meses de mayor demanda de asistencia médica. Segundo, para no contagiar a sus pacientes. Es increíble Está claro. Y tercero, por un problema ético. Si yo no me vacuno, ¿cómo le aconsejo a mis pacientes que se ¿Para vacunen? quién le preocupa, por último, los movimientos antivacuna? Estamos en un mundo donde el acceso a la información es enorme, pero también, bueno, a todo tipo de información, de la buena, de la no tan buena. ¿Cómo los ministerios, los organismos de salud se están manejando con este paralelismo, ¿no? De aquellos que están viendo los avances en la medicina con las vacunas y aquellos que, por el contrario, no tienen esa visión sobre esa realidad? Yo, la verdad que creo que este problema se resuelve
leyendo los diarios o escuchándolos a ustedes en los informativos. En Europa van más de 4.000 muertos por sarampión. 4.000 muertos por sarampión. Y en Uruguay no hay muertos, y en América Latina, en los países que desarrollan bien las vacunas, no hay. Han habido en Colombia, en Brasil y en Venezuela casos de muertes por sarampión. Las vacunas ya han demostrado ampliamente en el mundo que son efectivas, que disminuyen la muerte, que disminuyen las complicaciones graves. Ustedes no recuerdan, pero yo iba al Hospital Filtro, el ex Hospital Filtro, donde los niños con poliomielitis estaban en pulmotores y se morían en el Hospital Filtro. Desde que está la vacuna de la poliomielitis, no existe más la poliomielitis prácticamente en el mundo. La vacuna de la viruela eliminó la viruela del mundo y no se da más la vacuna de la viruela. Así que hoy uno de ustedes, no sé quién fue, que dijo que yo de física cuántica no sé nada. Yo. Creo que fue usted, pero sé mucho de vacunas. Y los que se oponen en las vacunas quizás saben mucho de física cuántica. Está claro. Así que Pero de vacuna no saben nada. Usted lo dijo. de alguna manera, si quieren no vacunarse, que se vacunen. Porque es la única manera que hay de Además, que no Pero exista después una del vacuna. error este, que ya fue el segundo, no se replantean sacar la vacuna del HPV, que no es obligatorio en el ámbito de la vacunación en escuelas. Para nada. Porque Van a insistir en eso, si en esta cada estrategia. error médico tuviéramos que rectificarlo, lo que hay que hacer es evitar que pase de nuevo. Bien. Jorge Kian, subsecretario de Salud, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.